Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio, el podcast de Self Care. Hoy estamos nuevamente con la doctora Bárcenas. En la visita anterior que tuvimos de su parte, salieron muchísimas dudas, muchas preguntas, nos estuvieron escribiendo en redes sociales y el día de hoy estamos con un tema súper importante con ella. ¿Qué pasa cuando mi hijo va a ir a la escuela? ¿Qué esperamos? Porque realmente tenemos 1000 dudas desde el principio, desde que nace y ahora que va a entrar a la escuela. ¿Qué nos espera, doctora? Ay, les espera un calvario. No me espante. ¿Qué te digo, Jamesy? Muchas gracias por la invitación. Es un tema importante y de mucha preocupación para las mamás y los papás. No quiero espantarte así como dices, pero sí. Cuando lo tenemos en casa, pues lo tenemos en una burbujita. Si se enferma, obviamente, porque pues nosotros adultos le llevamos los bichos o que ya lo llevamos a la fiestecita y ya se contagió, pero no tan frecuente como cuando van a la escuela. Claro. Entonces es cuando vamos a retar a su sistema de defensa a que trabaje. Okay. Ahora sí que haga su trabajo. Y pues va a tener cantidad de infecciones respiratorias, que por edad normalmente cada niño tiene una cierta cantidad normal de infecciones. Por ejemplo, un preescolar más o menos se enferma como entre 7 y 8 veces al año, pero ya cuando entra a la escuelita, eso se puede duplicar o triplicar. Y durante los primeros meses puede ser que esté enfermo una semana sí y una semana no, o a veces se peguen las infecciones, ¿no? Va saliendo de una cuando ya agarró otra. Y entonces llegan ustedes a la consulta y me dicen, ay doctora, es que no se compone, no se le quita la tos. Pues no, porque ya se va recuperando y agarra otro bicho y entonces otra vez. Es como si todos los pequeñitos empezaran a compartir todos los bichos. Exacto. Pero pues también les ayuda, ¿no? Porque con eso fortalecen también esa parte del sistema inmune, ¿no? Tienen que ponerlo a trabajar. Obviamente hay temporadas, ¿no? Por ejemplo, antes estaba bien marcadas las temporadas como de infecciones respiratorias, infecciones digestivas. Ahorita ya nos estamos prolongando un poquito más. Estamos casi terminando marzo y todavía tenemos muchísimos casos de influenza, el brote de tosferina, sincicial respiratorio, COVID, para influenza el metaneumovirus. Entonces eso, pues imagínate, ¿no? En una escuela tú metes miles de virus diferentes respiratorios. Claro. Y pues se ponen a compartir el lápiz, a compartir sacapuntas, a compartir los alimentos o el juguete, o lo sacan a hacer actividades como tipo estimulación temprana, y entonces pues todos se lo llevan a la boca. Claro. Y se enferman. Ok. Y en este caso, ¿cuáles serían como los datos de alarma cuando empezaran con este tema de las infecciones de vías respiratorias? Yo sé que siempre que empieza una infección, fiebre. Siempre es lo que nos pone como alerta, ¿no? Ya se le subió la temperatura, pues inicial, no controlársela, ¿no? Sí. No hay que tenerle miedo, como ya lo platiqué en el segmento anterior. No hay que tenerle miedo a la fiebre, es un mecanismo de defensa, pero sí, fiebre, tos, mocos. ¿Qué me tiene que alertar? Cuando ya empiezan con dificultad respiratoria. Ahora, dificultad respiratoria no es que no pueda respirar por la nariz, porque también eso es muy común, que dicen, es que no puede respirar, tiene dificultad para respirar. No, una cosa es que tengan congestión nasal y no entre el aire por la nariz, y otra cosa es que ya el pulmón ya no esté haciendo su trabajo. Y entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque el niño empieza a respirar más rápido, más superficial, empieza a no haber una sincronía en la respiración. Cuando yo respiro normalmente, al mismo tiempo que meto aire al pulmón, se me eleva la pancita. Y en los niños que tienen dificultad respiratoria, se eleva el tórax y la panza se hunde. Se eleva la panza y el tórax se hunde. Hay una falta de sincronía. Se empiezan a poner morados alrededor de la boca, o si yo tengo oxímetro, que ahorita ya como después del COVID como que fue muy común ya tener oxímetros en casa, y yo se lo mido y tiene una saturación menor de 92, entonces sí, aguas. Importante, eso también quiero que les quede como
como claro, cuando el niño tiene fiebre, ni le tomo la saturación, porque siempre va a salir baja. Ok. No, y entonces ustedes se me angustian porque dicen, es que ya está saturando 70 y el niño está respirando como si nada, ¿no? Pero es por la fiebre. ¿Por qué? Porque cuando hay fiebre hay algo que se llama vasoconstricción periférica. Se cierran los vasitos porque todo el calor se centra en la mitad del cuerpo, en cabecita o en tórax. No sé si has notado con tu bebé. Sí. Es que tiene la cabeza caliente nada más, o a veces nada más la pancita o el pecho calientes, y las manos y los pies los tiene helados. Sí. Y entonces yo le pongo el oxímetro y como no hay un flujo sanguíneo adecuado, me va a marcar bajito. Y ustedes van a correr, llegan, les bajan la temperatura, les toman la saturación y el niño como si nada. Okay. Entonces es importante también ese tip para que no las asuste el tema de la saturación. Ok. En ocasiones, mi pequeño me menciona que le duelen sus rodillas cuando tiene fiebre. ¿Esto es normal? Es normal que tengan dolor de cuerpo, así como nosotros cuando el famosísimo cuerpo cortado. Ok. Que nos duele a veces la espalda, las piernas, los brazos, la cabeza. Ellos también tienen ese tipo de dolor, pero ellos me dicen, me duele mi pierna. Y no te saben exactamente decir dónde, sino más bien me duele mi pierna. Pueden tener náusea, pueden tener vómito cuando tienen fiebre, muy característico que les duela la panza. Y entonces ya seguramente se va a enfermar de la panza porque cuando tenía fiebre me dijo que le dolía la panza. Okay. Y no es por eso, sino es por la respuesta inflamatoria y entonces tienen dolor de pancita, pueden tener escalofríos, eso también es importante porque también se me angustian y me dicen, es que ya está convulsionando y no, realmente lo que está pasando es que están tratando... Titiriteo, ¿no? Exacto, están tratando de perder calor. Okay. Es una función también, ¿no? Ya cuando subimos mucho la temperatura, mi cuerpo sabio dice, no, pues ahora hay que bajarla y entonces empieza a presentar escalofríos para perder calor. Ok, ¿y qué es más recomendable cuando tienen fiebre? ¿Meterlos a bañar en una tina con agua tibia o colocarles los fomentos con el agua tibia? Es mucho mejor meterlos a bañar. Ok. No se van a enfermar más, porque a veces también eso dicen, ¿no? Es que si lo meto a bañar, se va a enfermar más. No, lo meto a bañar, agua tibia, 30 minutos en la regadera. Mejor si tienen tina para no gastar tanta agua, meterlos en la tina, 30 minutos. Le pones sus juguetes y el niño va a andar, al principio obviamente cuando lo metes a bañar casi te quiere pegar, ¿no? Sí. Llora, grita, patalea, pero en cuanto se empieza a ambientar, hasta puede estar jugando con sus juguetes ahí en la tinita, tú lo dejas media hora, lo sacas, le vuelves a tomar temperatura y si todavía sigue por arriba de 38.5, lo vuelves a meter. Okay. Y no pasa nada, no le va a pasar nada, ni se va a enfermar más, ni nada por el estilo. Ok, perfecto. No, pues sí, ya tener esos datos súper importante. Claro. Y otra cosa, doctora, he visto que hay ocasiones en las que tienen infecciones de vías respiratorias y también empiezan con lagaña, que se les empiezan a pegar sus ojitos. ¿Esto también es parte de...? Sí, porque pues tienen moquitos y entonces se los jalan. Ok. Se los llevan al ojito y entonces el ojito se infecta y empiezan con lagañas. Okay. Y a veces hay bichos que te ocasionan tanto conjuntivitis como faringitis o rinofaringitis y también manifestaciones intestinales. Por ejemplo, adenovirus te causa manifestaciones a esos niveles, independientemente de si se lleva o no el moco al ojo, es parte de la historia natural de la enfermedad. Ok, entiendo. Bueno, pues creo que en la parte respiratoria serían como los puntos más importantes, ¿no? La parte de la dificultad, la fiebre. ¿Qué otra cosa cree usted que sería como importante recalcarla? Yo creo que a lo mejor todos esos aspectos que tienen que ver con el cuidado de los niños para las infecciones respiratorias, ¿no? El típico no andes descalzo o el típico no se puso tabús. El suéter o lo saqué y estaba haciendo mucho frío y se enfermó. Algo que igual tiene que quedar claro es que las infecciones tienen que ver con un microorganismo, ya sea un virus, una bacteria, un parásito, un hongo. Si yo no tengo contacto con el bicho, así ande descalza, ande comiendo helados o no traiga el suéter, no me voy a enfermar. Okay. Sí tiene que ver el frío con algo importante, que es mi defensa.
Nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos en todo el árbol respiratorio, tenemos algo que se llama cilios. Haz de cuenta que son como si fueran unas barredoras. Ok. Y se están moviendo todo el tiempo. Y entonces llega un bicho y entonces la barredora lo saca, ¿no? Lo lleva hasta mi nariz y entonces yo estornudo y lo saco. Pero el frío lo que hace es que esos cilios se pongan rígidos. Y no lo Y saca. entonces no hace su trabajo. Ok. Entonces sí tiene algo que ver. El que baje la temperatura, aparte cuando baja la temperatura, pues estamos encerrados, no abrimos ventanas, Ujú. estamos todos ahí reunidos y entonces es más fácil que se me pase el bicho de a un lado. Pero el niño, eso es importante, puede andar descalzo, Ok. el niño puede comer frío, el Sí. niño puede salir sin suéter. De hecho, se recomienda que haga todo eso porque es Claro. parte de su desarrollo. El Ok. caminar descalzo le va a favorecer mucho para el pie plano, por ejemplo, más que si yo le pongo unos zapatos. Yo creo que esa parte del pie plano va a ser un tema para Sí, un futuro claro que episodio sí. porque creo que la mayoría de los papás tenemos muchas dudas respecto a ese tema, porque en ocasiones vemos que el pie de nuestro hijo está muy planito, pero dices, o sea, está chiquito, si va a quedar así, no va a quedar Sí, así. yo creo que sería bueno un tema de a lo mejor cosas ortopédicas, a lo mejor invitar al ortopedista. Para que Para podamos entre platicar los en dos, conjunto, claro. Claro, es importante. Ahora hay opciones también, Jemsy, para los niños que se enferman mucho, ¿no? Ujú. A veces, cuando van a entrar a la escuela, que es, por ejemplo, tu pequeñito que ya va a entrar, unos meses antes hay opciones que podemos ofrecer para intentar subir defensa Ok. y que ya no se enferme tanto, ¿no? Hay estimulantes de células que me defienden de virus, hay algunos tipos de se llaman liofilizados bacterianos, que es como si les diéramos vacunas. He escuchado acerca de ellos. Ajá. ¿Esos cómo funcionan? ¿Como vacunas? Sí, es como si fueran tipo vacunas. Tú das ciclos de 10 días con descansos Ok. y entonces eso te ayuda a que cuando ellos ya tengan contacto con la bacteria o con el virus, ya sea que tengan una mejor inmunidad para la defensa viral o que ya tengan una defensa para esa bacteria. Ok. Entonces, pero se sugiere que sea tiempo antes de que entren a la escuelita, porque luego ya me los llevan cuando ya se enfermaron 2 meses y Claro. obviamente en lo que hace efecto el tratamiento, pues se van a seguir enfermando. Entonces, poco antes de entrar a la escuela, a lo mejor cuando yo planeo que ya mi niño ya lo voy a meter al kinder, Ok. pues unos 3 o 4 meses antes acudir a una visita para que se les pueda orientar y darles a lo mejor un poquito de vitaminas A, C y D, probióticos, que es otro tema súper importante, los probióticos, para ayudar a defensa intestinal, que también nos favorece defensa respiratoria. De hecho, he escuchado mucho al respecto de que la parte del intestino es parte fundamental del sistema inmune. Exacto. Que si no está bien esta parte intestinal, no tienes las defensas como deberían de estar. Exacto. De hecho, en COVID nos vino a destapar muchos huecos que teníamos a tapar, más bien muchos huecos que teníamos ahí, porque se hicieron muchos estudios y se dieron cuenta que las personas que tenían menos flora intestinal, Ok. las complicaciones fueron mayores. O sea, tenían mucho menos defensa para lo respiratorio. Y antes se pensaba, ¿no? Aquí arriba, ¿no? Aquí es mi defensa. Y de hecho hasta decían, ay, no le quites las amígdalas porque ya con eso se le va a ir todas las infecciones abajo. Y no, realmente la defensa principal es la intestinal. No sé si has notado que ya ni siquiera sale el famosísimo comercial le vamos a hacer comercial al Vermox, que decían, desparasítate 2 veces sí. al año. Ya no sale. ¿Por qué? Porque ya no desparasitamos. Ya no Ok. desparasitamos. Bueno, al menos los pediatras ya no desparasitamos. ¿Por qué? Porque cuando yo desparasito, le vuelo toda la flora intestinal y entonces lo dejo para que los bichos lleguen. No tengo defensa. Sí, ahora que lo mencionas, sí, no recuerdo que me hubieran mencionado en estos 3 años de vida de mi pequeño el desparasítalo. O sea, sí lo mencionan en los adultos, pero en los pequeños no. Y de hecho, ni adultos deberíamos desparasitarnos. A menos de que tengamos datos clínicos de que
de que tenemos algún bichillo ahí, ¿no? Sí, claro, porque también en los adultos lo que hace es llevarse la parte de la flora bacteriana. Entonces es importante también eso, ¿no? Hay otra cosa, doctora. En el caso de los pequeños que tuvieron COVID, ahora en esta parte de COVID, ¿qué tanto quedan vulnerables en la parte de nuevas infecciones respiratorias? No digamos COVID nuevamente, sino cualquier otra. Le pregunto porque mi pequeño en alguna ocasión tuvo COVID y después tuvo bronquiolitis y sí se le complicó. Pero ¿tiene que ver totalmente con la parte del COVID o por qué es que se presentan estos casos? Los niños que van a tener problemas respiratorios después del COVID fueron los que hicieron neumonía. Ok. Que una neumonía importante. Todos tenemos cierta inflamación pulmonar cuando tenemos COVID, pero no tan importante, ¿no? Y los niños que hicieron neumonía sí pueden llegar a quedar, pudiéramos decir, tocado ese pulmoncito. Ok. Pero los que no, pues el riesgo de infecciones es, por ejemplo, más frecuente que el niño que se enferma de sincicial respiratorio ya quede con una secuela más importante y entonces cada vez de que se enferme vuelva a presentar ya sea bronquiolitis, bronquitis o hasta neumonía que COVID como tal. Okay. Entonces yo creo que lo que pasó con tu pequeño es que tuvo su evento de COVID, las defensas a lo mejor no estaban como al 100 y después ya tuvo su evento de bronquiolitis y la bronquiolitis pues esa sí puede dejarme como secuelas respiratorias, más cuando ya es más grande. En el caso del COVID, cuando entra en los pulmoncitos, ¿qué hace en los pulmones? El COVID monta una respuesta inflamatoria generalizada, desde el pelo hasta el pie. Todo, por eso tiene una manifestación muy diversa. No sé si te fijaste que muchas personas decían, no, pues a mí me dolió la cabeza, a mí se me fue el olfato, se me fue el gusto, yo tuve tos, yo no tuve tos, yo tuve mocos, no, yo no tuve mocos, yo tuve congestión, a algunos les dolía la pancita, a algunos les dolía la espalda, eran muchas, a algunos se les dormían las piernas, había como muchos síntomas. Claro. De hecho, si ves el esquema de manifestaciones, son enormes, muchísimas. Entonces, pues en realidad fue un virus, es un virus antes de la vacuna que sí nos dañó mucho. En adultos sí fue con mucha secuela. Había algo que se llama long COVID, que es un COVID que dura muchísimo tiempo. Yo llegué a tener pacientes porque sí llegué a ver algunos adultos que tenían 2 años aún con manifestaciones. Sí, entonces la vacunación, ¿no? Importante también porque los papás le tienen miedo a la vacuna, ¿no? Le tienen miedo mucho a la vacuna de COVID y mucho miedo a la vacuna de influenza. Sí. Mucho miedo. Pero ya cuando tú hospitalizas a un paciente con influenza y ven lo mal que se ponen los niños, tú le dices, bueno, papá, mamá, ¿por qué no lo vacunaste? Es que me dijeron que la vacuna de influenza les da influenza y se ponen peor. No, y no, eso no es cierto. Igual la de COVID, ¿no? Cuando hay vacuna, porque no siempre hay vacunas que son específicas para niños pequeños entre los 6 meses y los 4 años, y hay unas que son después de los 4 años, ya de otra marca diferente, que están probadas, que no causan más complicaciones de las que normalmente una vacuna te puede dar, ¿no? Porque todas y hasta un paracetamol tiene efectos colaterales, igual claro. Las vacunas, pero es más el beneficio que me va a brindar que el riesgo de que mi niño se enferme. Ok. Y en el caso de que alguna persona tuviera reacción alérgica a la vacuna de COVID, mamá o papá, que hayan tenido esa reacción, y nuestros pequeños, ¿le podemos poner esa vacuna? Sí, porque aunque haya tenido la alergia mamá o papá. Sí, porque es un cuerpo diferente. Ok. El que tú tengas una alergia a alguna cosa no significa que tu pequeño también la vaya a tener. Claro. Sí tienes un riesgo, pero no es 100% seguro que vaya a tener un efecto. Una reacción. Ok, perfecto. Muy bien, doctora. Pues, ¿nos podría compartir en dónde la podemos encontrar nuevamente? Sí, claro. Hospital Mac La Viga,
consultorio 917, y en el Hospital San Angelín Acoravalle, consultorio 660, y próximamente ya las redes sociales. Ya no me tardo, lo prometo. Qué gusto haberla tenido con Muchas nosotros, gracias, doctora. Yancy. La verdad es que todavía hay muchos puntos y muchos temas que tocar con usted. Creo que hay miles de dudas para los papás, tanto mamás como papás, porque también los papás hay veces en las que están más preocupados porque no están como tan pendientes o tan en convivencia con los pequeños, ¿no? No, y ahorita ya los cuidan más los papás, ¿eh? Sí, claro. Ya hay Sí. más papás que cuidan a los niños que antes. Sí, eso sí es cierto, lo he notado. Bueno, pues les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros un episodio más y pues compártanos por redes sociales todas sus dudas y preguntas para poder tener nuevamente a la doctora Bárcenas con nosotros e ir concluyendo todos esos pequeños detalles. Gracias.